Hola, hola, aquí estamos con ustedes en un tema sobre el páncreas. Estamos trabajando con el páncreas y poniéndolos en contexto, les diremos que recordar que el páncreas es una glándula mixta, endocrina y exocrina. Hoy vamos a hablar de un problema. Recordar que habíamos hablado de la diabetes como la parte endocrina, problema de la insulina, etcétera. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la fibrosis quística del páncreas, un poquito relacionado con lo que es la parte exocrina. Recordar que el páncreas produce una serie de enzimas, la vamos a recordar hoy, que estas van a través de conductos formadas en los ácidos y van a través de conductos hacia conductos principales y son segregadas en el duodeno para trabajar con lo que es la grasa, la proteína, o sea, continuar la digestión que había comenzado en el estómago. Así que vamos a ver en el día de hoy lo que es el tema, la mucoviscidosis. Mucoviscidosis y ponemos ahí páncreas, pulmón, porque además de que afecta otros órganos, como lo vamos a mencionar, este gen que afecta, que por lo tanto es de causa genética, ¿ve? Afecta algunos órganos, entre ellos lo que es páncreas y pulmón. Vamos a ver cómo lo hace en el día de hoy. Es un tema bastante corto no para abreviar, sino porque ustedes, como siempre, yo les digo, pueden buscar la patología en páginas oficiales de internet y ampliar. Solamente les doy la idea, les facilito el por qué se llama mucoviscidosis y fibrosis quística. Entonces ustedes lo van a relacionar. Así que vamos a ir adelante y recordarles algunos temas. Un poco de la historia sobre la fibrosis quística, solamente algunos datos importantes históricos. Vamos a ver el páncreas, su anatomía básica. Ya hemos hablado en el video anterior de la parte básica del páncreas, anatomía histológica básica, que es la fibrosis quística del páncreas, causas y asociaciones genéticas, qué tejidos afecta este gen, aparte del páncreas y los pulmones. Vamos a verlo interesantemente. Y fisiopatología de la formación del moco espeso. Este moco espeso es el que, al fallar el intercambio de membrana, como lo vamos a ver con los canales de sodio y cloro, esto va a afectar que se va a absorber mucha agua, como vamos a explicar, y lógicamente ese moco, más que facilitar el avance de los distintos líquidos y proteger la capa más interna de ese conducto, va a convertirse en moco, obstruyendo prácticamente, y esto va a provocar pequeños quistes o quistes pancreáticos. En el caso del páncreas, en el caso del pulmón a largo plazo podría haber bronquiectasia, por ejemplo. Vamos a ver que ahora es el concepto de ectasia, y esas ectasias pueden ocurrir en páncreas o pueden ocurrir en pulmón. Así que vamos a ver entonces el día de hoy este tema. Pero antes, como siempre, vamos también a recordarles, porque algunos suscriptores me han preguntado, que es raro, porque eso se ha hecho popular, qué cosa es miembro del canal. Y entonces he optado en el día de hoy otra vez, poner que este recordatorio para los que vean este video. Hazte miembro del canal. Lógicamente, es una ayuda mutua que se establece cuando usted se hace miembro del canal, porque usted va a tener ventajas y yo voy a tener ventajas de bonificación y un aporte económico, aunque mínimo. Si se hace numeroso, va a ser un gran aporte al canal y aumentaría entonces el tiempo canal porque dedicaría yo, o puedo dedicar más tiempo a estos temas y a estas clases. Y así vamos a ver que pueden haber tutorías, atención y explicaciones personalizadas para usted, temas que usted quiera. Puede ser que el tema, lógicamente, no soy un todólogo, pero el tema les puede ayudar a facilitarlo, cómo encontrarlo, y si son temas de neurociencia, anatomía, como los que yo manejo, puedo ayudarles un poco más. Así que nada, nos vemos y ustedes pueden decidirse a hacerse miembro del canal, así como suscribirse, compartir, darle a la campanita para que le lleguen los videos y las bonificaciones, todas lo que son las notificaciones, etc. Y
responder de forma priorizada y personalizada a comentarios suyos. También esto facilitaría en el caso de miembros del canal. Así que vamos a ir adelante para abreviar en lo que es el video de hoy. Un poco de historia sobre la fibrosis quística. Ahí de fondo, de pronto, vemos ahí de páncreas, los quistes pancreáticos que se han formado, esa imagen para poner sobre ella los comentarios. Decía que la primera descripción médica fue en 1595, Peter Paul, profesor de anatomía y de botánica en Leiden, Universidad de Netherlands. Es uno de los primeros que habló de este tema de la fibrosis quística. Dio los primeros pasos, imagínense, 1595. Estamos hablando que no había sonografía, no había muchos estudios imagenológicos y ya se pensaba en algo que estaba ocurriendo en el páncreas, que estaba sucediendo. Y mira la notificación de esta parte que decían para esa época: hay del niño que deja sabor salado cuando se le besaba la frente. Se ha lanzado un hechizo y pronto morirás. José Juan Alonso, 1906. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque este sudor cargado de electrolitos y cargado de cloro, esto daba una sensación distinta en la piel de ese niño en la frente. Y por eso fue este comentario para esa época. Porque ese sudor tenía una pH, una cantidad de iones o electrolitos diferentes a lo normal, y es interesante cómo se dio este nombramiento. Ahora bien, hasta la segunda mitad del siglo XX, la enfermedad era considerada como fibrosis quística del páncreas solamente. No estaba en el campo de la mucoviscidosis, que incluía pulmones y otros órganos. Y así entonces se siguió estudiando. Para 1948, Dissant Agnes, un joven pediatra de Nueva York, demostró que estos pacientes tenían una pérdida cutánea normal de cloro, sodio, vamos a ver esto más profundo ahora adelante, y de cloruro de potasio, lógicamente, en su contenido de su sudor, por la afectación, lógicamente, a través de esta glándula sudorípara. ¿Cómo ocurría esto? Lo vamos a ver en el día de hoy. Y el descubrimiento del gen de la proteína CFTR y los avances de la biología celular ya va a explicar la expresión pleiotórica, pleiotropa de la enfermedad en múltiples órganos. Ya entonces se incluyó el criterio de mucoviscidosis. Así que vamos a seguir adelante. Ok, algunos conceptos de interés. Conducto. Los conductos que hemos estudiado, inclusive hay un video que yo hice de conductos del cuerpo humano. Las glándulas producen su contenido a través de pequeños tubulillos, van hacia conductos principales, que estos son los conductos que conducen o bilis, moco, enzimas, puede ser aire, como en el caso de los pulmones, los bronquiolos, de los sacos alveolares, que ahí también ocurre este problema. Ok, quiere decir que esto es importante, conceptos de conducto, llevan lo que se produce de forma exocrina hasta las cavidades donde se vierten estos contenidos. Ejemplo, en el páncreas, el conducto de Wilson, el conducto de Santorini, que llevan hacia el duodeno el contenido enzimático que ha producido el páncreas. La ectasia, dilatación por obstrucción y quiste. La ectasia, ejemplo, bronquiectasia, ectasia canalicular, hepática, ectasia pancreática, y se forman quistes pequeños, como en el caso de la fibrosis quística del páncreas. El moco, lubricante y protección. Este moco, que produce muchas glándulas, sobre todo las células califormes, que segregan este moco para lubricar y que el contenido vaya fácilmente a través de estos túbulos. Pero ¿qué pasa? Al haber este desorden genético que se hace más sólido, se espesa, ese moco obstruye, y ahí viene el problema de la fibrosis quística del páncreas o mucoviscidosis. Y viscidosis, que es adhesión y mucositis.
la viscidosis. Entonces, mucoviscidosis, de ahí viene el nombre de esta enfermedad. Células caliciformes, que son las productoras de moco en estos diferentes órganos. Como lo es, por ejemplo, aquí en los conductos deferentes, que es en la parte genital masculina, en los pequeños conductos nasales, en la parte de la sinusitis, productora de moco, y aquí está, lógicamente, en la parte respiratoria, la parte que está, que tiene cilios y células caliciformes que segregan también lo que es el moco, la mucina, para proteger esta mucosa de bacterias, de otras secreciones, etc., y facilitar la salida de pequeñas partículas en el aparato respiratorio. Quiere decir que estos son datos de interés que doy para poder entender esta patología o esta fisiopatología. Ahora, la anatomía básica del páncreas, recordar nada más que el páncreas es una glándula mixta que se encuentra en el recto peritoneal, como lo vemos ahí, en la parte posterior de la transcavidad de los epiplones. Lógicamente tiene cabeza, cuello, cuerpo y cola, 3 caras y 3 bordes. La clasificación anatómica fisiológica es mixta, es una glándula mixta. La parte que es la parte endocrina y la parte exocrina segrega múltiples sustancias que la parte exocrina que participan en la digestión. Ubicación retroperitoneal, relaciones anatómicas, bueno, irrigación y inervación. Hoy no vamos a profundizar solamente porque hay un video que se dedicó anteriormente, específicamente, lo pueden buscar, donde está ampliamente explicada la anatomía del páncreas. Ahí está ubicado, ¿ven? Ahí está ubicado, le amplié un poquito más. Miren el borde superior, borde inferior y anterior. Y esta glándula en forma como de pez, parece un pez, una cola que colinda con el con lo que es el vaso aquí, en el pedículo, en lo que es el pedículo esplénico. Así que bueno, viendo esto, nos vamos a ir para ampliar un poquito más sobre el tema. Ok, la anatomía histológica del páncreas. Conducto principal, conducto secundario, y este es un conducto principal que va a través del páncreas, y aquí está, al cual desembocan diferentes, desde lo que son los ácidos. Están los islotes de Langerhans y los ácidos que van formando pequeños conductillos hasta llegar a conductos principales, secundarios, que llegan a un conducto principal, que es el conducto de Wilson. Ok, ahí se va a producir, vamos a ver después más adelante, en todas esas células que bordean a los conductillos, se va a producir un intercambio, lógicamente, un intercambio de cloro, sodio, etcétera, de agua, y va a mantener lo que es tanto pH como concentración adecuada de ese moco que va ahí, y va produciendo, lógicamente, ese moco que avanza junto con los líquidos y ayuda a proteger de sustancias esas que son enzimáticas, esas paredes de los conductos. Ahora bien, ¿qué pasa? También están los islotes de Langerhans, que es la parte endocrina, que vamos a ver cómo también se puede afectar en caso de que esta ectasia comprima todo ese tejido de ácidos que hay alrededor de los islotes, y también se puede afectar, si es crónicamente en proceso, se puede afectar la función endocrina del páncreas también. Aquí está conductillos y bronquios. ¿Por qué le pongo la parte respiratoria? Porque vamos a mencionar también que lo que son los bronquiolos, que es la parte más final de la tráquea, bronquiolos secundarios y bronquiolos del ácido totalmente, de lo que es el saco alveolar. Ahí también hay células caliciformes que producen esa cantidad de moco, que si se lo solidifica, como se hace, por ejemplo, ocurre muchas veces en el asma bronquial, que esas concentraciones de moco se solidifican y retienen, tupen la salida o la entrada de aire, y ahí viene entonces la caída de la ventilación adecuada. Lo mencionamos porque esta mucoviscidosis incluye la fibrosis quística respiratoria o la fibrosis quística del páncreas, o mucoviscidosis también a nivel pulmonar. Nada, lo mencioné para tener la idea, pero estamos hoy con el páncreas.
Vamos a recordar las funciones básicas. Las funciones básicas eran la función endocrina del páncreas y la función exocrina. Lógicamente que en el día de hoy fundamentalmente se va a afectar la conducción hacia lo que es el duodeno, de lo que es la amilasa, la proteasa, la lipasa y el bicarbonato. Porque es la parte exocrina que va a través de ¿qué? De conducto. Ese jugo pancreático va a través de conducto hasta el duodeno. Y es ahí donde está la situación de esta mucoviscidosis, que se va a espesar y hace acúmulo y no deja pasar adecuadamente todo este contenido de este jugo pancreático hacia el duodeno, y entonces va a afectar. Puede dar lugar lógicamente a pancreatitis, quistes, pseudoquistes, etcétera, y destrucción tanto de la parte exocrina como de la parte endocrina. Y aquí simplemente recordar que la insulina y glucagón, la somatostatina y otros polipéptidos pancreáticos eran segregados hacia el torrente circulatorio, pero de forma endógena, no es a través de conducto. Esto sí es a través de conducto, como es lógico, y ahí se basa entonces, por eso es que se afecta más la parte exocrina del páncreas, en el caso de la mucoviscidosis. Concepto general. Es una enfermedad hereditaria que es autosómica recesiva. Vamos a ver, para autosómica recesiva, cómo uno de la descendencia puede tener el problema y otros puede manifestarse, aunque no se produce totalmente la enfermedad. Y afecta sus conductos en que las secreciones de moco o sudor, que decimos, o sudor y jugo gástrico, porque es un concepto general de todo, de donde se aparece un moco espeso provocando obstrucción de los conductos. Lógicamente, el gen se llama CFTR o Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Ese es el nombre, las siglas, por eso es Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Ese es el nombre de ese gen. Lógicamente, al estar ese gen ya demostrado, que al principio se pensaba que eran otras cosas, otras causas, ya se demuestra que este gen actúa en los canales de cloro, facilitando, vamos a ver cómo afecta a los canales de sodio y a la vez facilita la salida de demasiado cloro a la luz, y esto trae consigo que el agua de la luz, lógicamente se disminuye el agua de la misma luz y ese moco se haga más espeso. Vamos a verlo ahora en esta explicación. Ahora bien, ¿cuál es la genética de la mucoviscidosis? Está ubicada en el cromosoma 7, en el cromosoma 7, aquí, en el brazo largo del cromosoma 7, ubicado aquí en el 7q31-3, acá, en la pata larga. La mutación más frecuente, alrededor del 80% de los casos, es la de elección del aminoácido 508, la fenilalanina, denominada F508del, defectos de transporte de cloro. Vamos a ver cómo se produce, y así aumento de la absorción de sal y agua y se espesa el moco. Esta es la explicación que, lógicamente, el fallo es a nivel de la membrana, en los canales de cloro. Este gen afecta, este CFTR, en el cromosoma 7, ahí se produce, aquí en el cromosoma 7, en el brazo largo de este cromosoma, acá, en esta locus, o en esta posición genética exactamente, en esta dimensión, en esta parte, en ese alelo, como se llama alelo exactamente. Recordar que el cromosoma tiene un brazo corto, un brazo largo, un centrómero, telómeros, y tiene divisiones aproximadas, ya estudiadas en los cariotipos, que se hablan de alelos. ¿Ok? Exactamente. Ahora bien, ¿cómo afecta al páncreas esta fibrosis quística? Lógicamente, puede afectar la parte exocrina fundamentalmente y la función también endocrina por la formación de múltiples quistes. Al final afecta el parénquima pancreático en general, lógicamente. Ahí está explicado aquí
Aquí te he explicado cómo el canal de cloro, después que falla, el NaC, que es el canal de sodio, hay un fallo aquí en el canal de sodio y estimula la salida de cloro, y eso es lo que va a provocar. Recordar que la membrana apical, por ejemplo, esta membrana tiene una base basal y una apical, que es la que está en la luz, lógicamente, la basal, y este cloro va a afectar la concentración de agua, ¿eh? Lógicamente afecta las propiedades reológicas del moco y aumenta la viscosidad. Al aumentar la viscosidad, tu pez no avanza adecuadamente el moco a través del conducto y hace un stop, para ese jugo. Y lógicamente incrementa la actividad del canal ENaC, que es que es de sodio, en el canal epitelial de sodio, aquí, en la membrana apical. Y esta es la membrana basal. Compromete la función de las células inmunitarias a promover la producción de moléculas oxidantes tóxicas. ¿Les recuerda algo esto? Ok, el estrés oxidativo presente en todas las enfermedades. Promueve la capacidad de supervivencia de algunas bacterias al disminuir la función de los péptidos antimicrobianos. Se afecta todo esto ante este órgano páncreas, cuando ya se establece lo que es la fibrosis quística. Ese enlentecimiento del moco, lógicamente, al haber un enlentecimiento, da lugar o facilita la reaparición o reagrupación de bacterias, y ahí viene el problema fundamental. Aquí está, es un patrón hereditario autosómico recesivo, aquí, cual viene aquí como prácticamente este es no afectado, puede ser no afectado, aunque tiene el portador, y aquí está la presencia del problema afectado, que ya esta parte, esa descendencia va a tener una probabilidad del 100% de presentación de lo que es, o más del 50% de lo que es la mucoviscidosis de la descendencia. Tejido donde se expresa este gen. ¿En qué tejido se expresa este gen? Aparte del páncreas, se expresa en el aparato respiratorio, en las vías respiratorias proximales, lógicamente, y distales, lógicamente, en la parte más distal. Y este muco se hace espeso y dificulta lo que es el intercambio gaseoso a nivel de los sacos alveolares. En las glándulas submucosas. Aparato digestivo también se presenta en las glándulas del Lieberkühn, o sea, glándulas de Brunner, del duodeno, todo esto, vamos a ver. En el intestino, sobre todo en las criptas intestinales y conductos biliares y pancreáticos, el páncreas. Y los órganos genitales, también recordar a nivel de los tubos seminíferos, en el caso de tubos seminíferos, retetestic del testículo, y los conductos prácticamente de lo que es las trompas, conductos deferentes y cavidad uterina. Quiere decir que es multifactorial, multilocalizada esta afectación. Este gen afecta todo esto. Inclusive hay más lugares. Otros tejidos donde puede ser afectado el gen proteína CFTR, que habíamos mencionado, está en las glándulas sudoríparas, órganos exocrinos, como las glándulas sudoríparas. Aquí está la glándula sudorípara, esos conductos se van a afectar también. Por eso es que el sudor, lógicamente, cuando hay una mucoviscidosis, se torna de diferente pH, de diferente sabor, etc. Por eso aquel concepto medio raro a principios en los años 1500 y algo. Glándulas de Brunner, lógicamente, del duodeno, las criptas de Lieberkühn, en el intestino delgado, córnea, linfocitos y músculo liso de la aorta, etc. y en los osteoblastos. En todos lados donde haya posibilidad que este gen afecta, en las glándulas salivares, se puede producir esta alteración del muco, mal trabajo de las células caliciformes. Es importante. Por eso es que es importante conocer esta enfermedad, no solamente de memoria saber qué es la mucoviscidosis, sino
que es cómo se desarrolla en páncreas, llamada fibrosis quística del páncreas o mucoviscidosis a nivel respiratorio. Aquí está la fisiología poquito más mayor, se ve un poco más. Esta es la luz, aquí está la luz, donde está el moco espeso, y esta es la parte apical. Lógicamente, miren cómo el cloro sale cuando hay un fallo del ENaC, el espacio de sodio, aquí el sodio, el paso de sodio, y el potasio, la bomba sodio-potasio. Este funcionamiento se afecta y el cloro fácilmente sale, dejando la parte de cloro-sodio, menos cantidad, y lógicamente el agua se hace aquí, sale, el agua sigue al sodio, como la sombra del cuerpo, como se dice, y este moco se queda mucho más espeso. El canal de cloro-sodio aumenta la salida de cloro y por tanto se hace más espeso el moco aquí. Este moco espeso es el que dificulta el paso a nivel de la luz, hay el paso a nivel del páncreas, de las enzimas pancreáticas, a nivel de pulmones, de lo que es el aire, en este caso, a nivel de las genitales, el paso de los espermatozoides, de la formación de ese semen ya preformado, etc. Y así puede afectar en distintas partes donde afecta este gen. La obstrucción de los conductos pancreáticos por el moco espeso. Lógicamente, fíjense que estos son los conductos que vienen de los ácidos, un poquito más esquemáticos, y van hacia la parte central donde está el conducto principal. Lógicamente, aquí donde quiera que hay esto, ahí se forma el moco, por tanto, todo esto se obstruye aquí y no llega con facilidad y forma obstrucción, compresión de lo que es el tejido pancreático, afectando inclusive a veces la parte endocrina de los islotes del ángel, y por eso es que esta formación de quistes afecta el tejido pancreático. Muy importante. ¿Cuál sería la semiología de la fibrosis quística? Lógicamente, aquí les muestro, lógicamente, aquí la gráfica de respiración, lógicamente, porque este es el volumen tidal, la capacidad inspiratoria y la capacidad vital. Lógicamente, al haber obstrucción en el caso de la mucoviscidosis respiratoria, de los bronquiolos, ahí vemos esta niña con la tos, falta, cianosis, puede haber, etcétera, y se muestra sobre todo con lo que se llama sibilancia en el caso respiratorio. Intolerancia al ejercicio, infecciones pulmonares frecuentes, porque ese moco se hace espeso y se retiene, hace un stop y las secreciones no salen con facilidad, por tanto hace infecciones recurrentes a repetición. Sinusitis recurrente, porque recordar que también afecta a la parte nasal, y en la parte digestiva, heces grasosas y de mal olor. Lógicamente, ¿por qué? Porque el páncreas es el que lleva la cantidad de bicarbonato, lipasa, amilasa, etc., quimotrixina, hacia el duodeno para hacer la digestión de las grasas, que ya viene semidigerida desde el estómago. Por tanto, al no haber un contenido adecuado de esas enzimas, aparte de afectar el páncreas, produce que no hay una digestión adecuada, y por eso es que hay las heces grasosas y de mal olor, inclusive esteatorreica, por si llega a una pancreatitis crónica. Puede haber una pancreatitis aguda, pero más bien esto es algo que se va instalando poco a poco y lleva a una pancreatitis crónica. Emaciación del paciente, o sea, poco aumento de peso y crecimiento, ilio meconial y estreñimiento crónico y severo. Esto es importante porque el cuadro que es pancreático, inclusive puede tener afecciones respiratorias, afecciones del tubo intestinal, puede tener sistémica como malnutrición, pérdida de peso, etcétera, o no ganancia de peso y todo eso. Y la relación respiratorio-páncreas es muy importante en lo que es la semiología de la fibrosis quística. ¿Cuáles serían las complicaciones generales o consecuencias respiratorias? Bronquiectasias, infecciones recurrentes, pólipos nasales,
hemoptisis o neumotórax. Pueden haber otros tipos de neumonía, etcétera, absceso de pulmón. Todo esto puede llevar, le pongo las principales. En el caso de digestivas, deficiencias nutricionales, diabetes. ¿Por qué la diabetes? Porque puede complicar el parénquima, la parte endocrina. Obstrucciones intestinales, esteatorrea, como habíamos mencionado, mala absorción y osteoporosis, lógicamente. Recordar que afecta también el tejido óseo, afecta también el conducto en los canales de Haber, recordar, en la parte ósea, afecta mucho los huesos. Sistema reproductor, reducción de la fertilidad en ambos sexos. Lógicamente, porque afecta la parte de las trompas y también, sobre todo, el tejido ciliar de las trompas, y afecta a nivel de útero la capa del endometrio, fundamentalmente. Fertilidad en ambos sexos. Son complicaciones generales de esta enfermedad. Diagnóstico y detención. Imagenológico, lógicamente. Electrolitos en sudor, que es una prueba de sudor clorosodio. En sudor se detecta, inclusive se hallan potenciales en la piel de ese sudor, potenciales de membrana. Sería medición de diferenciales de potencial transepitelial. Esto se hace con pequeños transductores a nivel de piel y se mide, es un examen bastante especial. En el caso del valor umbral, 60 miliequivalentes por litro de estos electrolitos, sobre todo de sodio, etc. Diagnóstico genético, hay que hacer un cariotipo, hay que buscar el gen, recordar el cromosoma que es, en el brazo largo, etc. Y medición de la diferencia de potencial a nivel de la piel, porque está implicado, como les decía, los canales de sodio y cloro en esta enfermedad por la afectación genética. Esto es un test de electrolitos que se hace a nivel de piel. Ustedes han visto que también se puede hacer, se le pone a los niños una parte como una botica de hule, de nylon, de plástico, para que sude, y ese sudor se recoge y se lleva y se analiza en el laboratorio. Así que en la resonancia nuclear magnética nos va a hablar de quistes pancreáticos, nos va a hablar de esa área, o de respiratorio también, si hay dilataciones asociadas con bronquiectasia, etc. Tiene un poquito de relación, no exactamente, con el síndrome de Cartagener. Recordad que era sinusitis, bronquiectasia y citos inversos. Era el síndrome de Cartagener. Hay una relación un poco no exacta, pero pudiera relacionarse. Y la sonografía pancreática sería, lógicamente, siempre con los quistes, mostrando de imagen afectaciones del área pancreática con quistes, a veces pseudoquistes pancreático, peripancreático, y áreas de quistes y obstrucción. Esto es en lo que es la sonografía. El tratamiento general, lógicamente, sería terapia de reemplazo por enzimas. Se puede valorar la intervención nutricional. La intervención nutricional, incluso la alimentación parenteral. Lógicamente, porque al no haber una buena nutrición con enzimas, no hay una buena absorción, habrá que hacer y evitar lo que es la desnutrición, habrá que nutrir al paciente de forma parenteral. La alimentación parenteral. Un balance adecuado nutricional, nuevos avances terapéuticos, terapia de genes, importante, terapia genética, terapia de pequeñas moléculas y el Gene Editing Technology like CRISPR-Cas9. Esto es un avance nuevo hacia esta mucoviscidosis que está en estudio y se lleva a cabo con una nueva tecnología, editando el gen parecido al gen faltante, y entonces lógicamente se sustituye y ha tenido algunos buenos resultados. Este es el tratamiento general de lo que es la mucoviscidosis. Aquí hemos explicado cómo es que se produce, por qué se produce
es un fenómeno físico, es un fenómeno genético, produciendo un fenómeno físico que lleva a un fenómeno digestivo o también respiratorio. Así que nada, muchas gracias. Aquí terminamos con esa imagen fabulosa de lo que es la doble hélice del ADN. Ahí es que están ese ADN que está en ese brazo largo, faltando alguno de sus afectaciones de sus cromosomas. Miren a dónde llega el efecto a nivel de un órgano tan importante como el páncreas. Muchas gracias. Aquí nos cerramos con la cystic fibrosis. Y nada, seguimos adelante, siempre buscando temas y facilitándole cómo buscarlo, cómo encontrarlo, cómo entenderlo cuando lo encuentren y lo revisen, etc. Siempre estamos para ustedes. Así que nada, seguimos adelante y nos vemos en el próximo tema. Un tema siempre, nos quedan todavía temas sobre el páncreas. Nos vemos en el próximo tema.